Santanderiana con alma Rola, economista de la Universidad Nacional. Además fue una lideresa estudiantil muy destacada en su paso por la universidad. Hoy representante a la Cámara, estamos con Jennifer Pedraza. Bienvenida. Hola Lorena, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo charlando, por esa presentación que hiciste. Yo también muy contenta de estar aquí contigo hoy. Bueno, representante, ¿a qué temas le está poniendo el pecho aquí en el Congreso de la República? Bueno, yo empezaría por el tema de los derechos de las mujeres y por la lucha en contra de la violencia contra nosotras, tanto violencia política como violencia sexual, psicológica, que lamentablemente sigue siendo el pan de cada día en nuestro país. Yo he estado haciendo un control político importante para que no sigamos concentrando el poder político y premiando de alguna manera a las personas y a los hombres que han sido denunciados en múltiples ocasiones por las violencias de los peores casos. Creo que deberíamos tener de parte de estos hombres una actitud mucho más humilde y autocrítica. También una de mis principales causas ha sido la defensa de la educación pública como un derecho fundamental. En ese sentido hemos luchado con los maestros y con las maestras para que haya financiación para los colegios públicos. Aún el gobierno está en deuda de esa reforma al Sistema General de Participaciones que tanto se requiere. Y acaba de erradicar el gobierno el proyecto de la ley estatutaria para reconocer la educación como derecho fundamental, cosa que a mí me gusta mucho, pero pues creo que esta ley debe ir acompañada de un plan de financiación porque de lo contrario puede quedarse solamente en el discurso. Y por último quizás diría que he estado muy metida en la lucha en contra de la corrupción y del clientelismo, cosa que yo esperaba francamente que quedara en el pasado con este gobierno, pero lamentablemente pues cada 15 días hay un escándalo nuevo de corrupción, así que pues en esa lucha nosotros estamos desde el Congreso de la República por realmente eliminar ese fenómeno de la política colombiana. Yo creo que sí se puede. Mucha gente me dice, no, Jen, no es posible la política sin corrupción, pero pues yo les digo, nosotros ganamos sin comprar un solo voto, sin deberle la curula a nadie, por eso podemos hablar con propiedad y con autonomía y con independencia en el Congreso. Entonces creo que a eso estamos dedicadas. Y quizás una ñapa, si me permites, estrenar la independencia. Nosotros veníamos de gobiernos anteriores en los que todo el Congreso era o de gobierno o de oposición, o la mayoría del Congreso. Y hoy creo que estamos en un trabajo importante por posicionar una alternativa distinta a través de la independencia, en donde me he encontrado con personas como Daniel Carvalho, Julia Miranda, entre varias otras voces, y eso ha sido interesante para poder decir, bueno, estas propuestas del gobierno son positivas para el país, las acompañamos, pero que no nos tiemble la voz tampoco para oponernos a las que creemos que son pésimas para Colombia. Bueno, pues unas causas bien complejas, ¿no? Pero una de las más destacadas diría que es educación, ¿no? Causa a la que le puso el pecho siendo aún más joven de lo que es hoy. ¿Cómo llegó a ese movimiento estudiantil? Pues Lorena, la verdad, yo venía de haber estado en el movimiento ambientalista en Bucaramanga en contra de la megaminería en el páramo de Santurbán, que en esa época era cielo abierto, o sea, pretendía hacerse cielo abierto. Y llegué a la Nacional y me esperaba una universidad como las de las películas, o sea, me decían la mejor universidad del país. Y llegamos y en una ola invernal, ¡tum!, se cae el techo de la facultad. O sea, yo dije como, no, esto no puede ser posible porque mi hermana hoy estudia en la Nacional y yo quería pues que otras generaciones también pudieran pasar a la universidad pública. Y yo dije, no, tenemos que hacer algo. Y nos organizamos con muchos compañeros, compañeras, me lancé a la representación estudiantil, que es elegida por voto también allá en la universidad, ganamos y pues desde ahí estuve muy metida ya en como desde mi disciplina, que es la economía, cómo poder poner al servicio esos conocimientos de la causa del movimiento estudiantil. Uno de los principales problemas que tiene la educación superior hoy es la desfinanciación. Así que nos dedicamos a estudiar la desfinanciación, cuáles son los costos de las universidades, por qué no los ha cubierto el gobierno, y llegamos a que es un problema en la Ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87, que le congelaron la plata en términos reales a las universidades públicas. Así que hasta ahí yo igual decía, odio la política, todos los partidos son iguales. Hacia allá iba, porque bueno, dice un expresidente que solamente los tontos no cambian de opinión, ¿no? Sino, si cambian las circunstancias, tiene que cambiar la opinión. Y usted también decía hace algún tiempo que los activistas, los líderes y lideresas del movimiento estudiantil que se lanzaban a la política eran unos vendidos. Entonces, ¿qué circunstancia cambió para que usted haya dicho, no, yo tengo que estar en el Congreso? Mira, yo entiendo mucho la gente que me dice eso al día de hoy porque pues es natural que tengamos una desconfianza. Los políticos en Colombia en su mayoría han sido de lo peor, de todas las orientaciones políticas. Pero lo que me pasó fue que en medio de una movilización estudiantil
una funcionaria del Ministerio de Educación, pues yo le estaba diciendo, no, mira, se nos caen los techos, mostrándole las gráficas de la desfinanciación de las universidades y me dice, no, lo que pasa es que ustedes perdieron las elecciones. Yo le quiero dar la noticia, señorita Pedraza, de que ustedes perdieron las elecciones. Nosotros ganamos las elecciones y ustedes no pueden pedirnos que gobernemos como si ustedes hubieran ganado. Y yo me quedé como, ¡ah, qué señora tan grosera! Pero al final me quedé pensando como en alguna medida tiene razón. O sea, Duque nunca había propuesto financiar a las universidades públicas y él se sentía con el mandato social de que podía hacer lo que quería. Como gané las elecciones es un cheque en blanco y yo dije, creo que nosotros también tenemos que disputarnos estas ideas en la orientación de la sociedad en las urnas, porque al final es ahí en donde se eligen los programas, los presidentes, cuánta plata hay para la educación pública es una decisión política, cuánta plata hay para la salud es una decisión política. Hace poco votamos el presupuesto para el 2024 y este gobierno no le dio presupuesto a la ciencia, se lo recortó. Eso es una decisión política. Entonces, como que la vida terminó llevándome a, bueno, si el movimiento social no se mete en política, pues difícilmente esas banderas, esas causas sociales van a tener quien las defienda en los espacios donde de veritas se toman las decisiones. Entonces, bueno, ahí yo dije, bueno, no, hay que buscar un partido en donde, y si no, y a los que nos están viendo, si no les gusta ninguno, pues, no sé, recoger firmas y montar un partido, porque al final es en la disputa política en donde se toman esas decisiones. Esa fue la cachetada que me dio la vida para decirme, bueno, toca meterse en estos temas. Bueno, cambian las circunstancias y cambian las opiniones. Vamos a unos mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, podría decirse que ser mujer, joven y además feminista forja el carácter, yo creo. Usted ya tiene costra para soportar todas esas críticas que, más que críticas, yo lo que he leído también es ataques machistas directos en su contra. ¿Ya tiene costra para tolerar esto o cree que nos estamos acostumbrando en Colombia a una violencia contra la mujer en todos los escenarios, incluido el debate político? Lorena, a mí me sigue afectando mucho emocionalmente todos ese tipo de ataques. O sea, yo tengo un equipo de trabajo que afortunadamente me acompaña y me sostiene en esos momentos, pero pues yo soy una mujer muy sensible y no quiero cambiar eso porque creo que es también lo que me hace como no normalizar unas cosas de la sociedad que me impulsa, que me da esa indignación o esos sentimientos para seguir en las luchas en las que creo. Así que pues yo no tengo esa costra, a mí todavía me afecta fuertemente todo lo que pasa en las redes sociales, me afecta, aunque en la calle yo no me siento así, o sea, en la calle por el contrario yo me encuentro mucha gente que me dice y me expresa que cree que la voz que estamos teniendo en el Congreso es muy importante, pues igual no deja de afectarme toda la violencia política de la que yo he sido víctima. Además, en muchos casos, provenientes de los sectores con los que ideológicamente yo antes marchaba, antes luchaba, entonces eso sí me ha afectado fuertemente como el corazón, pero igualmente pues nada, yo sigo teniendo mis convicciones y creo que la mayor victoria de los violentos es que las personas que luchamos contra la violencia nos callemos y eso sí no lo van a lograr. O sea, si toca convertir toda esa tristeza y ese dolor en energía y fuerza para seguir, pues yo lo voy a seguir haciendo. Representante, hablemos de educación, esa causa que es una de sus grandes banderas. ¿Qué busca con la reforma de estos dos artículos de la Ley 30? Bueno, nuestra propuesta para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 es cambiar la fórmula según la cual le dan la platica a las instituciones de educación superior públicas. Cuando digo instituciones de educación superior no me refiero solo a las 33 universidades públicas que existen hoy, sino a los otros 32 institutos técnicos y tecnológicos también. O sea, estamos hablando tanto de universidades como de ITTUs. Te pongo un ejemplo, el Colegio Mayor de Antioquia, la escuela obviamente en Antioquia, la Escuela Nacional del Deporte en Cali, las unidades tecnológicas de Santander, son instituciones de educación superior que si bien no son universidades, pues también deberían ser una responsabilidad del Estado y si las universidades públicas están abandonadas, las ITTU sí están súper ninguneadas, invisibilizadas, 11 de ellas no reciben un solo peso del gobierno nacional central. Entonces nuestra propuesta con esta modificación es aumentar los recursos para las universidades y para las ITTUs públicas, la financiación y cambiar esta fórmula para que realmente reconozca los costos operativos de las universidades y de las ITTUs. Al día de hoy, ¿cómo está la ley? La ley dice, si le damos 100 pesos a las universidades públicas, el otro año le vamos a dar esos mismos 100 pesos, pero sumándole la inflación. Que eso es en la práctica la misma platica, solo que le actualizan la capacidad adquisitiva año a año.
pero resulta que las universidades no son las mismas que en el 93. De hecho, han triplicado la cobertura. La Nacional, por ejemplo, tenía una sede cuando se creó esta ley y ahora tiene 9 sedes por todo el país. La Universidad de Antioquia también ha creado seccionales en varios municipios en el departamento. La Universidad de Pamplona, todas las universidades públicas y las ITTUs han ampliado su cobertura, han creado nuevas sedes, todo esto con la misma plática del gobierno. Entonces, nuestra intención es modificar esta fórmula para que la plática que le dan a las universidades realmente pues corresponda con los costos que tienen esas instituciones para operar. Por ahora nos ha ido súper bien, pasó en Comisión Sexta de manera unánime, pero estamos a la espera de que lo agenden en la plenaria de la Cámara de Representantes y que pase en el Senado. Lo que me han dicho y las malas lenguas dicen es que el gobierno nacional habría dado la orientación o la instrucción de que no aprueben o de que no apoye el gobierno este proyecto de ley, sencillamente por ser de mi autoría. Sin embargo, yo le quisiera recordar al presidente que no es solo de mi autoría, la firmaron 22 representantes del pacto histórico, es de autoría del senador Ariel Ávila, del representante Gabriel Becerra, que hacen parte de la bancada de gobierno, y pues que en todo caso no podemos actuar con mezquindades porque pues yo he apoyado iniciativas del gobierno, así tenga diferencias con ellos, como por ejemplo la paz total, porque aquí lo que queremos mostrar es que la educación es prioridad de todo el país, más allá de las diferencias políticas que tengamos. Entonces vamos a ver qué actitud toma el gobierno con este proyecto de ley, que hay que decir que construimos también con el Ministerio de Educación. Pero entonces hay cobertura, pero estamos mal en financiamiento. O también hay cosas que mejorar en cobertura. También, o sea, no tenemos hoy una cobertura del 100%. El presidente ha propuesto que se creen 500.000 nuevos cupos en educación superior. Para darle una magnitud a la gente que nos está escuchando, 500.000 nuevos cupos son todos los cupos nuevos que se han creado en los últimos 30 años de parte de las universidades públicas. O sea, estamos hablando de una tarea gigante. Nosotros que le planteamos aquí hablo como parte del movimiento estudiantil al gobierno, que debíamos pasar una etapa de fortalecimiento de las universidades que hoy tenemos, porque el presidente ganó la presidencia y el otro día dijo, búsquenme lotes en todas las regiones que vamos a construir nuevas universidades públicas. Todo el mundo salió a decirle, presidente, hoy ya tenemos 33 universidades públicas, en todos los departamentos del país hay IES públicas, entonces, ¿por qué no mejor fortalecemos estas universidades que ya tenemos y ampliamos la cobertura a partir de ellas? Entonces, en eso es en la tensión que estamos, como que sí, hay que aumentar la cobertura, pero no podemos hacerlo a costa de la calidad. Si queremos aumentar la cobertura, debe ser con calidad y esto implica financiación. Pongo un ejemplo, la Nacional intentó y pues abrió la sede de Tumaco sin un solo recurso más del gobierno nacional y tuvimos infraestructura en containers, o sea, la Universidad Nacional en Tumaco dictaba clases en contenedores. No teníamos ni siquiera aulas, edificios para poder ofrecer educación. Entonces, si no ampliamos la cobertura con calidad, pues vamos a terminar condenando a la gente de menores recursos o a la gente de las regiones más apartadas a una educación de peor calidad que la que recibimos aquí en Bogotá, y eso no lo podemos permitir. Ese mensaje de apoyo a la educación del gobierno nacional, me refiero, ¿cree que es coherente con lo que se aprobó en el presupuesto esta semana? Sí se aprobó un presupuesto que crece 13.6% para el Ministerio de Educación, por encima de la inflación, eso es muy importante. Sin embargo, el presupuesto de las universidades públicas solamente creció en 1.64% en términos reales. Esto es crítico porque los costos de operación de las universidades, por ejemplo, los salarios de los docentes, en general crecen por encima de la inflación y por encima del 1.64. Entonces, pues esperamos que el gobierno contemple en el 2024, vamos a luchar por una adición presupuestal para las universidades públicas y que en el presupuesto del 2025 pues haya un crecimiento importante de recursos, porque de lo contrario, ¿cómo se va a cumplir esa meta de los nuevos 500.000 cupos? Esa es la pregunta que yo más le hago al gobierno nacional. Representante, pero además de financiación y cobertura hay otro tema a abordar y es la oferta académica, ¿no? Porque pareciera que hoy hay una superioridad moral sobre, es que los jóvenes ya no quieren estudiar, si se les dan las oportunidades igual tampoco quieren estudiar. ¿Hay que cambiarle el chip a los jóvenes para que estudien o hay que cambiarle el chip a las instituciones para que también brinden una oferta académica acorde con lo que necesita el mercado o acorde con lo que necesitan los jóvenes? Lo que pasa es que ha habido, a mi parecer, una ruptura en ese plan que era, te gradúas de 11, buscas un cupo en una universidad y fijo vas a conseguir un trabajo. Sí, esa era como la cadena que todas y todos teníamos en la cabeza. Pero cuando empiezan a haber generaciones que se gradúan de la universidad y que difícilmente consiguen trabajo, pues empieza a haber como una promesa fallida para la juventud.
Yo creo que esa es la promesa o ese es el problema central que tenemos porque la gente no cree o los jóvenes no ven asegurado un empleo, aún si estudian una carrera que implica 5 años estudiando. Entonces, ¿yo a qué me dedicaría? En principio, fortalecería la educación técnica y tecnológica, que es una educación muy ninguneada en nuestro país. O sea, tenemos el SENA, pero el SENA es Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, no está adscrito, por ejemplo, al Ministerio de Educación. Tenemos también las ITTUs, que como les dije ahorita, casi ni reciben plata del gobierno nacional, y aparte las universidades con programas profesionales. A mi parecer, este segmento de la mitad, las ITTUs, están supremamente invisibilizadas. Ahí que teníamos, por ejemplo, programas, y tenemos todavía técnicos para desarrollo agropecuario. O sea, si el gobierno le quiere apostar a la soberanía alimentaria, pues yo creo que debería invertir en educación técnica y tecnológica, además para ofrecerle una alternativa de vida a los jóvenes rurales para que no tengan que desplazarse hasta las ciudades para ver un futuro posible. Entonces yo me enfocaría en fortalecer la educación técnica y tecnológica y estimular o fortalecer planes de empleo para la juventud. Esa sería la prioridad que yo adoptaría. Te pongo el ejemplo de mis mejores amigas de Bucaramanga, todas son egresadas de la UIS, ingenieras, muy inteligentes, con un promedio por encima de 4, pero no consiguieron trabajo acá. Y entonces, ¿qué les tocó hacer? Pues se fueron del país y hoy están subempleadas, es decir, en tareas que no son de sus profesiones, en otros países, buscando cómo consiguen dólares para enviarle a su familia en Colombia, y esa es la triste realidad de la mayoría de la juventud. Sin duda es la realidad de muchos colombianos y colombianas. Vamos a un corte a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, aunque usted viene de un sector alternativo, se declaró en oposición al gobierno nacional. ¿Por qué? Yo no estoy en oposición al gobierno, hago parte de una bancada independiente, que ha sido difícil por eso, porque en general la opinión es muy, bueno, o estás con el gobierno o estás contra él, pero en nuestro caso, ¿por qué nos declaramos en la independencia? Por un lado, porque hay banderas del presidente Petro con las que coincidimos, como por ejemplo la financiación de la educación, como por ejemplo la lucha por una solución política al conflicto armado y por disminuir la intensidad de la violencia en los territorios, pero hay otras banderas con las que no coincidimos y sobre todo pues queremos plantearle, o sea, no coincidimos en algunas cosas con el gobierno, pero no estamos tampoco con el Centro Democrático, con Cambio Radical, con esos partidos tradicionales que para nosotros representan el pasado. Nosotros queremos ofrecerle al país y mostrarles que hay otras personas que también queremos una transformación, pero que creemos que lo que está ofreciendo el gobierno actual es insuficiente y que Colombia pues merece mucho más que lo que hoy está haciendo el gobierno. Entonces por eso hemos decidido declararnos en independencia. Y muchas veces a mí me dicen eso, no, Jen, es que tú estás en la oposición, y yo le digo, no estoy en la oposición, uno, porque pues no hago parte de los partidos declarados en oposición, y para mí esa distinción es importantísima. O sea, puede que si al gobierno le va muy mal, que esperemos que no, si al gobierno le va muy mal en el 2026, puede que salgan fortalecidos esos mismos partidos tradicionales que recordemos cómo nos tenían en el 2021. Entonces yo no quiero que Colombia haga la que le pasa a uno también, que le va mal con el novio actual y entonces dice, no, mejor yo vuelvo con mi ex. Con el viejo conocido. Con el viejo, mejor viejo conocido que malo por conocer. No, yo quiero que todo el mundo, o queremos ofrecerle a los colombianos y a las colombianas una alternativa que no es volver al pasado con los partidos tradicionales, pero que también es mucho más que es un cambio mucho más definitivo, quizás mucho más alejado de la corrupción, sobre todo, que lo que ha prometido el gobierno actual. Por eso estamos en la independencia y no es fácil, ahí nos hemos abierto espacio como a codazos, pero pues esa es la propuesta política que le hacemos a Colombia. Representante, ¿cómo mejorar la imagen negativa que tienen instituciones como esta, como el Congreso de la República? Bueno, a mí me pasa cuando yo le digo a la gente que soy congresista, lo primero que me dicen es que no me creen. Y ya cuando se convencen, lo que recibo es el odio automático de la gente por trabajar, pues por ser congresista. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Redignificar la labor del Congreso pasa sí o sí por un trabajo disciplinado, es decir, por sesionar constantemente, por asistir a las plenarias, por preparar los debates, pero sobre todo yo creo, y era la propuesta inicial que teníamos desde que nos lanzamos, por un vínculo mucho más cercano con la ciudadanía y con las organizaciones sociales, con los maestros, con los estudiantes, con las mujeres, que dejen de ver, mejor dicho, que el congresista deje de estar allá arriba, intocable, que nunca da una cita, que no contesta el celular, sino que pues pueda ser una persona del común, que la gente identifica como una persona que puede acompañarle en las causas y en las luchas que esas organizaciones ya están dando. Con o sin en el Congreso, las organizaciones sociales están luchando por su territorio, por el agua, por la educación, y lo que debería haber aquí son servidores públicos al servicio de esas causas también. Entonces, a mi parecer, eso es lo que tenemos que hacer, y pasa sí o sí
por la humildad de los congresistas. Creo que eso es una de las cosas que más le ha le ha creado esta mala fama al Congreso, que es real, en gran medida real, y obviamente le tenemos que sumar todos los escándalos de corrupción. No es normal que en nuestro país todas las legislaturas encarcelen a un senador o le quiten una curula al primo o al hermano de un senador, de un congresista. Eso lo deberíamos acabar, pero la gente debe entender que esto no va a pasar por arte de magia, que esto pasa es cuando la gente deja de votar por esas personas. Y este 29 de octubre tenemos una super oportunidad para dejar de votar por la gente, por los partidos que ya sabemos que están cundidos de personas investigadas por escándalos de corrupción. ¿A quién o quiénes les hace falta coger calle? Yo creo que las listas cerradas del pacto metieron a unas personas en el Congreso, unas muy buenas, muy formadas, pero otras que sin duda alguna están muy alejadas de la realidad. Una canción que la motive. Más gente como tú, de La Toma. Su mayor decepción en la política. La violencia dentro de los partidos de izquierda, que prometen ser diferentes y terminan reproduciendo lo mismo que critican en su... ¿Y su mayor inspiración? Bueno, personales, obviamente tengo muchas, todas las mujeres de mi familia me inspiran mucho, mujeres que salieron adelante en épocas que yo digo, Lorena, yo no sé cómo hubiera podido vivir yo en ese momento, pero políticamente, por ejemplo, Alexandria Ocasio me parece una gran congresista y pues me inspira mucho y me hace ver que mujeres jóvenes que venimos de otros mundos que no son la política, podemos abrirnos espacio. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que siga poniéndole el pecho a esas causas que el país necesita y que Bogotá necesita. Gracias Lorena, a ti y un saludo a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos en 8 días en Poniendo el Pecho.